El pueblo de Santa María del Río parecía haberse detenido en el tiempo, atrapado entre las montañas polvorientas de Jalisco, donde hasta las lágrimas se evaporaban antes de tocar el suelo. Las casas de adobe se desmoronaban lentamente bajo el peso de los años y la pobreza, y los pocos habitantes que quedaban caminaban con la resignación de quienes han olvidado cómo soñar. En una de estas casas, más pequeña y deteriorada que las demás, vivía Diego Hernández, un niño de 12 años cuyos ojos aún conservaban un brillo de esperanza que contrastaba violentamente con la desesperación que lo rodeaba. Su padre, Manuel, había muerto hacía 2 años en las minas de plata de Zacatecas, donde había ido buscando fortuna, pero encontró solo un derrumbe que sepultó sus sueños junto con su cuerpo. Elena, su madre, había envejecido 10 años en estos 24 meses, sus manos agrietadas de lavar ropa ajena por unos cuantos pesos, sus ojos hundidos por las noches sin dormir calculando cómo estirar los frijoles una comida más. Los hermanos menores de Diego, María de 8 años y José de 6, habían olvidado el sabor de la carne y pensaban que el hambre constante era simplemente parte natural de la vida. Diego había abandonado la escuela el día después del funeral de su padre. Don Roberto, el terrateniente más rico de la región, lo había contratado para trabajar en sus campos de maíz, pero los 30 pesos diarios que ganaba después de 12 horas bajo el sol despiadado apenas alcanzaban para comprar tortillas y sal cada noche. Mientras sus hermanos dormían con el estómago medio vacío, Diego se sentaba en el portal de la casa mirando las estrellas, prometiéndose que algún día sacaría a su familia de esa miseria. No sabía cómo Paro lo haría. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Diego se levantó a las 4, antes de que el gallo del vecino cantara, y se preparó para otro día en los campos. Pero mientras caminaba por el sendero que bordeaba el arroyo seco, escuchó unos sonidos extraños provenientes de un barranco. Al principio pensó ignorarlos. Llegar tarde al campo significaba perder el jornal del día. Pero algo en esos sonidos, una mezcla de lucha y desesperación, lo hizo detenerse. Bajó cuidadosamente por el barranco, resbalando varias veces en la tierra suelta, hasta que encontró el origen del ruido. Era un gallo, pero no cualquier gallo, incluso malherido como estaba, con el ala izquierda colgando en un ángulo antinatural y múltiples heridas sangrantes en su cuerpo. El animal emanaba una presencia imponente. Sus plumas, donde no estaban cubiertas de sangre, brillaban con un tono cobrizo que parecía capturar la luz del amanecer. Pero lo que más impresionó a Diego fueron sus ojos, incluso al borde de la muerte. Miraban con una fiereza y determinación que el niño reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que él veía cada mañana en el pedazo de espejo roto que usaban en casa. El gallo había sido claramente usado en peleas clandestinas y abandonado después de perder. Las navajas de pelea aún colgaban de sus espolones, oxidadas y manchadas de sangre seca. Diego sabía que debería dejarlo. Otro animal que alimentar era un lujo que no podían permitirse, pero algo en su interior se negaba a abandonar a una criatura que luchaba tan desesperadamente por vivir. Con cuidado infinito, envolvió al gallo en su camisa raída, sintiendo el débil latido del corazón del animal contra su pecho desnudo. El camino de regreso a casa fue largo, y Diego inventó una historia sobre sentirse enfermo para justificar su ausencia en el campo ese día. Elena casi lloró cuando vio lo que su hijo traía. Diego, por Dios, apenas tenemos para nosotros. Pero cuando vio las lágrimas silenciosas en los ojos de su hijo Mayoere, ese niño que había tenido que convertirse en hombre demasiado pronto, su corazón se ablandó. Está bien, susurró, pero si ese animal come será de tu porción. Durante las siguientes semanas, Diego se convirtió en un experto en medicina veterinaria improvisada. Recordaba las enseñanzas de su abuela, quien antes de morir le había mostrado las propiedades curativas de las plantas del desierto. Cada madrugada, antes del trabajo, recolectaba sábila para las heridas, árnica para la inflamación y gordolobo para prevenir infecciones. Con palitos de mezquite y tiras de tela de sus propias ropas, creó una férula para el ala rota, el Gallo, al que Diego había comenzado a llamar Relámpago por la velocidad con que movía la cabeza cuando algo lo alertaba. Parecía entender que el niño intentaba ayudarlo. Nunca lo picoteó, ni siquiera cuando Diego tuvo que recolocar dolorosamente los huesos de su ala. La recuperación fue lenta y costosa. Diego dividía su escasa ración de tortillas con Relámpago y buscaba gusanos e insectos durante sus breves descansos en el campo para complementar la dieta del gallo. Sus compañeros de trabajo se burlaban de él, llamándolo el loco del gallo, pero Diego ignoraba sus risas. Había algo especial en Relámpago, algo que iba más allá de su físico impresionante. Era la forma en que el gallo lo miraba cada mañana, como agradeciéndole, como prometiéndole que esta inversión de amor y sacrificio no sería en vano. Después de 2 meses, Relámpago había sanado completamente. Su porte era majestuoso, su plumaje brillaba como cobre pulido bajo el sol,
y su canto matutino era tan potente que despertaba a todo el barrio. Pero más impresionante aún era su comportamiento. A diferencia de otros gallos que atacaban por instinto, Relámpago parecía analizar cada situación. Cuando los perros callejeros se acercaban, no huía despavorido ni atacaba ciegamente. Se posicionaba estratégicamente, usando su entorno a su favor, mostrando una inteligencia que Diego nunca había visto en un ave en un día, mientras Diego trabajaba. En el campo de maíz, escuchó una conversación que lo hizo detenerse en seco. Don Roberto hablaba con su capataz sobre un evento extraordinario. Saúl Canelo Álvarez, el campeón mundial de boxeo y orgullo de Jalisco, vendría a San Miguel, un pueblo a 15 kilómetros de distancia, para inaugurar un gimnasio comunitario que había financiado. Era parte de su fundación benéfica, y estaría presente durante 3 días completos, entrenando personalmente a jóvenes locales y buscando talentos para su programa de becas deportivas. Don Diego había visto a Canelo pelear en el viejo televisor de la cantina. Don Tomás, el dueño, a veces lo dejaba mirar desde la puerta porque sabía de la situación de su familia. Diego admiraba a Canelo no solo por sus victorias en el ring, sino por su historia. Canelo también venía de la pobreza, había vendido paletas en las calles de Guadalajara antes de convertirse en campeón mundial. Si alguien podía entender la desesperación de querer salir adelante, era él. Esa noche, mientras Diego alimentaba a Relámpago con los pocos granos de maíz que había logrado guardar, una idea descabellada comenzó a formarse en su mente. Era una locura, lo sabía, pero las situaciones desesperadas requerían medidas desesperadas. Su familia se hundía cada día más en la pobreza. María tosía constantemente por la desnutrición, y José había dejado de crecer al ritmo normal. Su madre había comenzado a vender las pocas posesiones que les quedaban, primero el rosario de plata de la abuela, luego las herramientas de su padre, y Diego sabía que pronto no quedaría nada que vender excepto la casa misma. Durante los siguientes días, Diego planeó meticulosamente. Le dijo a su madre que don Roberto necesitaba trabajadores extra para una cosecha urgente y que estaría fuera 3 días. Era mentira, y el peso de engañar a su madre lo carcomía. Pero no había alternativa. Construyó una caja especial para Relámpago usando tablas viejas que encontró detrás de la iglesia abandonada, asegurándose de hacer suficientes agujeros para ventilación. Guardó agua en una botella de refresco desechada y envolvió en un trapo las pocas tortillas duras que pudo apartar en la madrugada de su partida. Diego se arrodilló junto a la cama donde dormían sus hermanos. María murmuró algo en sueños, y José se acurrucó más cerca de ella buscando calor en la fría noche del desierto. Diego les prometió silenciosamente que volvería con una solución, con esperanza, con algo más que las manos vacías. Tomó a Relámpago, quien pareció entender la solemnidad del momento, y se mantuvo inusualmente quieto. Y comenzó el largo camino hacia San Miguel. El viaje fue brutal. El sol de julio en Jalisco no tiene misericordia, y el camino de terracería hacia San Miguel era poco más que un sendero olvidado entre los cerros. Diego tuvo que detenerse varias veces para descansar bajo la escasa sombra de los gezoshas, compartiendo su preciada agua con Relámpago. Sus pies descalzos se ampollaron en la primera hora, y para el mediodía dejaban manchas de sangre en el polvo del camino. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la tos de María, los ojos hundidos de José, las lágrimas silenciosas de su madre cuando pensaba que nadie la veía a mitad del camino. Diego se encontró con una procesión de carretas y camionetas heading hacia San Miguel. Eran personas de todos los pueblos cercanos, atraídas por la presencia del campeón. Un anciano en una carreta tirada por mulas se apiadó del niño exhausto y lo dejó subir. ¿Vas a ver al Canelo, muchacho?, preguntó. Diego asintió, aferrándose a su caja. Todo mundo va. Dicen que está regalando guantes de box y que va a elegir a 10 muchachos para entrenar gratis en Guadalajara. El corazón de Diego se hundió. ¿Cómo competiría su extraña petición con los sueños de cientos de jóvenes boxeadores? San Miguel era un caos. El pequeño pueblo había triplicado su población en pocas horas. Vendedores ambulantes habían aparecido de la nada vendiendo todo desde tacos hasta camisetas piratas de Canelo. El nuevo gimnasio, un edificio moderno que contrastaba violentamente con las construcciones coloniales del pueblo, estaba rodeado por una multitud impenetrable. Había periodistas de la capital, camarógrafos de las televisoras nacionales, y más importante aún, había seguridad por todas partes. Diego intentó acercarse por diferentes ángulos durante horas. Cada vez, los guardias lo rechazaban sin siquiera mirarlo. Era solo otro niño pobre más, entre cientos. La tarde comenzaba a caer, y con ella, las esperanzas de Diego. Se sentó en la banqueta frente al gimnasio, Relámpago inquieto en su caja, y por primera vez desde la muerte de su padre, Diego lloró. No sollozos de niño, sino lágrimas silenciosas de desesperación adulta.
Fue entonces cuando escuchó la conmoción. Canelo estaba saliendo por una puerta lateral, intentando evitar a la multitud principal para dirigirse a su camioneta. ¿Era ahora o nunca? Diego no lo pensó. Corrió como nunca había corrido, esquivando a personas saltando sobre vendedores, resbalando pero manteniéndose en pie. Los guardias lo vieron venir y se movieron para interceptarlo, pero Diego gritó con toda la fuerza que sus pulmones permitían: «Señor Canelo, por favor, no quiero que entrene a mí. Necesito que entrene a mi gallo». El silencio fue instantáneo y absoluto. Hasta los vendedores dejaron de pregonar. Todos los ojos se volvieron hacia el niño harapiento con su caja de madera. Canelo, quien ya tenía un pie en su camioneta, se detuvo. Lentamente, muy lentamente se dio la vuelta. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos, tal vez curiosidad, tal vez diversión, tal vez un recuerdo de su propia infancia desesperada. «¿Qué dijiste, chamaco?». La voz de Canelo era calmada pero llevaba autoridad. Los guardias tenían a Diego sujeto de los brazos, pero a una señal del campeón, lo soltaron. Diego, temblando pero determinado, repitió: «Mi gallo, señor. Necesito que entrene a mi gallo». Sé que suena loco, pero por favor déjeme explicarle. Canelo caminó hacia Diego de cerca. Era más imponente de lo que parecía en la televisión, pero sus ojos eran amables. «Tienes 2 minutos», dijo. «Convénceme». Diego respiró profundo y habló con el corazón. «Mi papá murió en las minas. Mi mamá lava ropa ajena hasta que sus manos sangran. Mis hermanos están muriendo de hambre lentamente. Trabajo desde los 10 años y no es suficiente. Este gallo». Diego abrió la caja y Relámpago salió, manteniéndose erguido y orgulloso a pesar del viaje agotador. «Este gallo es especial. Lo salvé de la muerte y él quiere devolverme el favor. Las peleas de gallos son legales aquí, y con el entrenamiento correcto podría ganar. El premio de un solo torneo importante podría alimentar a mi familia por meses. Usted sabe lo que es tener hambre, señor Canelo. Usted sabe lo que es ver a tu familia sufrir y sentirte impotente. Por favor, no le pido dinero ni caridad, en solo conocimiento. Enséñele a pelear como usted pelea, con inteligencia, con estrategia, con corazón». El silencio se extendió. Canelo miraba alternativamente a Diego y a Relámpago. El gallo, como si entendiera que su futuro se decidía en ese momento, se irguió aún más, mirando directamente al campeón sin parpadear, sin intimidarse. De repente, Canelo se rió. No una risa burlona, sino una carcajada genuina de sorpresa y admiración. «En todos mis años nadie me había pedido algo así», dijo. Se agachó para examinar más de cerca a Relámpago, quien no retrocedió. «Tiene buena estructura, buenos reflejos», miró a Diego. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Diego Hernández, señor». «¿Y tu gallo?» «Relámpago, porque es rápido como uno». Canelo se quedó pensativo por un momento. Su equipo de relaciones públicas se acercaba nervioso, claramente queriendo alejarlo de esta extraña situación. Pero Canelo los detuvo con un gesto. «Está bien, Diego Hernández, te daré 3 días, pero con condiciones. Primero, te quedarás aquí en San Miguel. Conseguiremos dónde. Segundo, harás exactamente lo que yo diga, por más ridículo que parezca. Tercero, cuando esto termine, ganar o perder, volverás a la escuela». «Trato». Diego no podía creer lo que escuchaban. «Sí, señor». «Sí a todo, gracias, gracias». «No me agradezcas todavía», interrumpió Canelo. «Esto va a ser más difícil de lo que piensas». Y para que quede claro, alzó la voz para que todos escucharan: «No estoy promoviendo las peleas de gallos. Pero si este muchacho está decidido a hacerlo para salvar a su familia, mejor que lo haga bien». Esa noche Diego durmió en un catre en el gimnasio, Relámpago en una jaula improvisada a su lado. Por primera vez en 2 años, se permitió soñar que tal vez, solo tal vez, la vida podría mejorar. El primer día de entrenamiento comenzó antes del amanecer. Canelo llegó al gimnasio a las 5 de la mañana, encontrando a Diego ya despierto, alimentando a Relámpago con los granos de maíz que el personal del gimnasio le había conseguido. «Primera lección», dijo Canelo sin preámbulos. «En el boxeo, como en la vida, la preparación es todo. Tu gallo tiene el físico, pero le falta metodología. Vamos a cambiar eso». Lo que siguió fue el régimen de entrenamiento más extraño que San Miguel había presenciado. Canelo había pasado la noche anterior investigando sobre gallos de pelea, consultando incluso con un veterinario amigo. Combinó este conocimiento con sus décadas de experiencia en boxeo para crear algo único. Primero, trabajaron en la resistencia. Canelo diseñó un circuito donde Relámpago tenía que perseguir un señuelo mecánico que Diego controlaba, pero no en línea recta, sino en patrones que imitaban el movimiento de un boxeador en el ring en círculos. 8. Cambios súbitos de dirección. «Mira», explicó Canelo mientras observaba a Relámpago. «La mayoría de los gallos pelean por instinto. Atacan salvajemente hasta que uno cae. Pero si Relámpago puede mantener la calma, moverse constantemente, cansar a su oponente, tendrá una ventaja enorme. Es lo mismo que yo hago en el ring. No siempre gano por knockouts. A veces gano porque soy más inteligente, porque
administro mejor mi energía. Pues vino el trabajo de precisión. Canelo colgó pequeños sacos rellenos de arena, del tamaño de limones, a diferentes alturas. Cada saco tenía un punto rojo pintado. Necesita aprender a apuntar, dijo Canelo. En el boxeo, no basta con golpear fuerte, tienes que golpear en el lugar correcto, en el momento correcto. Pasaron horas enseñando a Relámpago a atacar específicamente los puntos rojos, recompensándolo cuando lo lograba. Pero la parte más revolucionaria del entrenamiento fue el trabajo defensivo. Canelo notó que Relámpago tenía reflejos naturales extraordinarios, pero los desperdiciaba. Diseñó un sistema donde Diego movía diferentes objetos hacia Relámpago, no para lastimarlo, sino para enseñarle a esquivar. El bob and weave, dijo Canelo, demostrando el movimiento clásico del boxeo. Si un gallo pudiera hacer esto, sería invencible. Incredible Man. Relámpago parecía entender. Tal vez era la inteligencia natural que Diego había notado desde el principio, o tal vez era el vínculo entre el niño y el animal. Pero Relámpago comenzó a mostrar comportamientos nunca vistos en un gallo de pelea. En lugar de enfrentar las amenazas de frente, se movía lateralmente. En lugar de atacar inmediatamente, esperaba, observaba, calculaba. Al segundo día, la noticia se había esparcido. Primero vinieron los curiosos del pueblo, luego periodistas, locales, y finalmente, incluso algunos criadores profesionales de gallos de pelea. Todos querían ver el espectáculo del campeón mundial entrenando a un gallo. Pero lo que comenzó como curiosidad mórbida se transformó en asombro genuino. Cuando vieron los resultados, durante una sesión de sparring improvisada con un gallo, de práctica seones polones cubiertos para evitar daños, Relámpago demostró lo aprendido. En lugar del típico choque frontal, Relámpago circuló alrededor de su oponente, moviéndose constantemente, obligando al otro gallo a girar y gastar energía. Cuando el oponente finalmente atacó, frustrado y cansado, Relámpago ejecutó un movimiento que dejó a todos boquiabiertos. Se movió lateralmente, casi como si patinara, y contraatacó desde un ángulo inesperado. «¡Dios mío!», exclamó don Fernando, uno de los criadores más respetados de la región. «En 40 años criando gallos, nunca he visto algo así». Canelo sonrió con orgullo, pero fue cuidadoso con sus palabras cuando los periodistas lo rodearon. «No estoy promoviendo las peleas de gallos», reiteró, «pero este niño me recordó algo importante. Cuando la pobreza te tiene contra las cuerdas, usas cualquier talento que tengas para salir adelante. Si él va a hacer esto, mejor que lo haga de manera inteligente». Esa tarde, don Fernando se acercó a Diego con una propuesta que lo dejó sin aliento. «Muchacho, hay un torneo en Guadalajara la próxima semana. El Clásico de Campeones. El premio principal son 100,000 pesos. Nunca he visto un gallo como el tuyo. Si lo inscribes, yo pagaré la cuota de entrada, pero quiero el 20% si ganas». Diego miró a Canelo, quien asintió. «Es una oferta justa». «Pero», Canelo se dirigió a don Fernando, «yo también pondré algo». «Si el gallo de Diego gana, don Fernando, usted le dará trabajo permanente en su rancho, con un salario digno y prestaciones, y el muchacho podrá seguir estudiando». Don Fernando, conociendo el valor de tener la bendición del Canelo, aceptó inmediatamente. En tercer y último día de entrenamiento fue el más intenso. Canelo trabajó en lo que él llamaba la mentalidad de campeón. «No es suficiente tener las habilidades», le dijo a Diego. «Tú y tu gallo necesitan creer que pueden ganar. La confianza es la mitad de la batalla». Practicaron escenarios específicos. ¿Qué hacer si Relámpago era herido temprano en la pelea? ¿Cómo recuperarse de una mala posición? ¿Cómo mantener la calma cuando la multitud gritara y el ambiente se volviera caótico? Canelo incluso trajo mariachis para tocar a todo volumen mientras Relámpago entrenaba, acostumbrándolo al ruido y la distracción. «En mis peleas más importantes», compartió Canelo, «el ruido es ensordecedor. Miles de personas gritando, música, locutores. Si te dejas llevar por eso, pierdes focus. Tu gallo necesita poder concentrarse sin importar qué pase alrededor». Al final del tercer día, Canelo llevó a Diego aparte. «Has trabajado duro, muchacho. Tu gallo es extraordinario, pero más extraordinario eres tú. La dedication, el sacrificio, el amor que le has dado. Eso es lo que hace la diferencia». Sacó un sobre de su bolsillo. «Aquí hay algo para tu familia mientras estás en el torneo. No es caridad, es una inversión. Cuando ganes, y sé que ganarás, quiero que me prometas algo». «Lo que sea, señor Canelo. Prométeme que usarás el dinero sabiamente, que volverás a la escuela, que no dejarás que esto se convierta en tu única vida. Las peleas de gallos pueden sacarte del hoyo, pero la educación es lo que te mantendrá fuera de él». Diego, con lágrimas en los ojos, prometió solemnemente. Una semana después, el palenque de Guadalajara estaba electrificado con anticipación. El Clásico de Campeones atraía a los mejores gallos de todo México, y las apuestas alcanzaban cifras millonarias. Diego, vistiendo la única camisa limpia que tenía,
prestada por uno de los empleados del gimnasio de Canelo. Se sentía como un enano entre gigantes. Los otros competidores llegaban en camionetas lujosas, con equipos de entrenadores y gallos, que habían costado más de lo que la familia de Diego veía en un año. Pero Diego tenía algo que ellos no tenían. En los gradas, visible para todos, estaba Saúl Canelo Álvarez. Su sola presencia había convertido el torneo en un evento mediático nacional. Las cámaras lo seguían constantemente, y cuando se supo que estaba apoyando al niño del gallo boxeador, las apuestas comenzaron a cambiar. El torneo era de eliminación directa, 16 gallos compitiendo por el premio Mayo R. El primer oponente de Relámpago era Terremoto, un gallo negro propiedad de un narcotraficante menor que se hacía llamar el Cobran. Cuando los gallos fueron liberados en el ruedo, Terremoto atacó con una ferocidad que hizo que la multitud rugiera. Pero Relámpago, recordando su entrenamiento, simplemente no estaba donde Terremoto esperaba que estuviera. Se movía constantemente, deslizándose alrededor del ring como un fantasma cobrizo. Después de 2 minutos que parecieron eternos, Terremoto comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus ataques se volvieron más lentos, más predecibles. Fue entonces cuando Relámpago atacó. No fue un ataque salvaje, sino querchico. 3 golpes precisos en rápida sucesión, apuntando exactamente donde Canelo había enseñado que estarían los puntos vulnerables. Terremoto cayó, derrotado pero vivo. En la multitud estalló. Nunca habían visto una pelea así. No había sido brutal, había sido artística. El segundo combate fue contra Huracán, un gallo gris que había ganado 12 peleas consecutivas. Su dueño, don Alejandro Martínez, era un criador tradicional que se burló abiertamente de las payasadas del boxeo. Pero su risa murió cuando Relámpago ejecutó perfectamente el bob en whiff que Canelo le había enseñado, esquivando un ataque que debería haber sido mortal y contraatacando desde un ángulo imposible. Huracán duró menos de 90 segundos. La semifinal fue la prueba más dura. El oponente era Gladiador, propiedad del cartel de Sinaloa. No era solo una pelea de gallos. Había amenazas veladas, miradas intimidantes, y Diego escuchó rumores de que le ofrecieron dinero para perder. Pero con Canelo en las gradas y su familia dependiendo de él, Diego ni siquiera consideró la oferta. Gladiador era genuinamente formidable, más grande que Relámpago, más experimentado, y con un estilo agresivo que había destruido a sus anteriores oponentes. Durante los primeros minutos, parecía que Relámpago estaba en problemas. Gladiador había logrado conectar varios golpes, y Relámpago sangraba de una herida en el costado. Tranquilo, Diego escuchó la voz de Canelo sobre el ruido de la multitud. Recuerda el plan, déjalo venir. Diego entendió. Era la estrategia de ropa dope que Canelo había mencionado, la que Muhammad Ali había usado famosamente, dejar que el oponente se agotara atacando mientras tú te defendías, esperando el momento perfecto para contraatacar. Relámpago, como si hubiera escuchado, también cambió su estrategia. Dejó de moverse tanto y comenzó a cubrirse mejor, usando sus alas para desviar los ataques en lugar de esquivarlos completamente. Gladiador, creyendo que tenía a Relámpago acorralado, intensificó sus ataques, pero cada ataque fallido, cada golpe que no conectaba completamente, lo agotaba más. Entonces, cuando Gladiador pausó por una fracción de segundo para recuperar el aliento, Relámpago explotó en acción. Fue una combinación de movimientos, que parecía coreografiada en un salto lateral, un giro en el aire, y un ataque descendente que golpeó a Gladiador justo en la base del cuello. El gallo del cartel se tambaleó, trató de recuperarse, pero Relámpago ya estaba sobre él, con una serie de golpes precisos que terminaron la pelea. El silencio en el palenque fue sepulcral por un momento. Luego, como una represa que se rompe, la multitud estalló en el aplauso más estruendoso que el lugar había escuchado jamás. Hasta los hombres del cartel a regañadientes aplaudieron la maestría que habían presenciado en la final. Sería contra Emperador, un gallo dorado que no había perdido una sola pelea en 3 años. Su dueño era don Carlos Mendoza, el hombre más rico de Jalisco después del gobernador. Emperador no era solo un gallo de pelea, era una leyenda, valorado en $500,000. Entrenado por los mejores, alimentado con una dieta diseñada por veterinarios especializados antes de la pelea, don Carlos se acercó a Diego Nera, un hombre de unos 60 años, con el porte de alguien acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Muchacho, dijo con voz condescendiente, has tenido suerte hasta ahora, pero Emperador es diferente. Te ofrezco $50,000 ahora mismo para que te retires. Es más dinero del que verás en tu vida. Diego, quien 2 meses atrás hubiera aceptado sin dudarlo, miró a Canelo en las gradas, luego a Relámpago en sus brazos. Con respeto, señor, pero no vine aquí por el segundo lugar. Mi gallo y yo vinimos a ganar. Don Carlos se rió. Tu funeral, chamaco, en la pelea final fue épica en formas que nadie anticipó. Emperador era todo lo que decían y más. Cada movimiento era perfecto, cada ataque calculado. Era como ver a una máquina de pelear diseñada por computadora. Durante los primeros minutos, Relámpago apenas podía mantenerse a la defensiva. Emperador lo acorralaba constantemente,
anticipando cada movimiento, cortando cada ruta de escape. La multitud comenzó a murmurar. Parecía que, finalmente, Relámpago había encontrado a su superior. Hasta Canelo se veía tenso en las gradas. Pero Diego notó algo que los demás no veían. Cada vez que Emperador atacaba, había un patrón, un ritmo predecible. Era perfectamente ejecutado, sí, pero era un patrón al fin y al cabo. Relámpago, gritó Diego en el momento justo. Ahora, ¿cómo practicamos con los mariachis? Era una señal que habían desarrollado. Cuando el ambiente era más caótico, cuando todo parecía perdido, Relámpago debía hacer lo inesperado. Y lo hizo. En lugar de moverse lateralmente como había hecho toda la noche, Relámpago cargó directamente hacia Emperador. Fue tan inesperado que Emperador, por primera vez en su carrera, dudó en esa fracción de segundo de duda. Fue todo lo que Relámpago necesitó. Usando el impulso de su carga, saltó más alto de lo que cualquier gallo debería poder saltar, girando en el aire como Canelo le había enseñado usando cuerdas y poleas en el entrenamiento. Emperador, preparado para un ataque frontal, no pudo ajustarse al ataque aéreo. Relámpago aterrizó sobre él, y con una precisión que haría orgulloso a cualquier cirujano. Atacó el punto exacto donde el cuello se une con el cuerpo. En Emperador no murió. Esa era otra cosa revolucionaria del estilo de Relámpago. No peleaba para matar. Peleaba para ganar. Emperador cayó, incapaz de levantarse pero vivo, y el árbitro declaró a Relámpago ganador. En el palenque se volvió loco. Gente que había apostado contra el gallo del niño campesino aplaudía de pie. Don Carlos Mendoza, después del shock inicial, se acercó a Diego y, para sorpresa de todos, le estrechó la mano. Nunca había visto nada igual, muchacho. Tu gallo y tú son especiales. Canelo bajó de las gradas y levantó la mano de Diego como si fuera un boxeador victorioso en Las Vegas. Este niño, gritó para que todos escucharan, este niño y su gallo acaban de demostrar que el corazón, la inteligencia y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo. Los flashes de las cámaras eran cegadores. La historia sería primera plana en todos los periódicos deportivos del país, pero para Diego, nada de eso importaba, tanto como el peso del sobre, con el premio en su bolsillo. 100,000 pesos. Suficiente para pagar las deudas, comprar medicina para María, ropa para José, y tal vez, solo tal vez, un nuevo comienzo para su familia. Pero la historia no terminó ahí. La victoria de Relámpago, y más importante, la historia detrás de ella, capturó la imaginación de México. Videos del gallo boxeador se volvieron virales. Patrocinadores comenzaron a aparecer. Una empresa de alimento para aves ofreció un contrato publicitario. Un canal deportivo quería hacer un documental. Don Fernando cumplió su palabra y le dio a Diego un trabajo en su rancho con un salario que triplica lo que ganaba en los campos. Pero más importante, le permitió estudiar. Diego regresó a la escuela, esta vez con útiles nuevos y el estómago lleno. Canelo estableció una beca completa para Diego y sus hermanos, asegurando que pudieran estudiar hasta la universidad, si así lo deseaban. También financió mejoras en la casa de la familia, instalando agua corriente y electricidad solar. En Relámpago se convirtió en una celebridad. Peleó solo 5 veces más, cada una más espectacular que la anterior, retirándose invicto. Pero su verdadero legado fue cambiar la forma en que se veían las peleas de gallos. Criadores de todo México comenzaron a adoptar métodos de entrenamiento más humanos y estratégicos. Inspirados por el éxito de Relámpago, Diego usó sus ganancias sabiamente. Invirtió en un pequeño negocio de crianza de pollos para su madre, que pronto se expandió a una granja avícola respetable. María recibió el tratamiento médico que necesitaba y su tos desapareció. José, inspirado por su hermano, se convirtió en un estudiante ejemplar y eventualmente ganaría una beca para estudiar veterinaria años después. Cuando Diego se graduó de la preparatoria como el mejor de su clase, Canelo estaba ahí, sentado, junto a Elena, quien lloraba de orgullo. En su discurso de graduación, Diego dijo: aprendí que a veces los milagros no vienen del cielo, a veces vienen de un gallo herido, de un campeón que se toma el tiempo para creer en los sueños imposibles de un niño, y de nunca rendirse, sin importar qué tan desesperada parezca la situación. Relámpago vivió hasta la extraordinaria edad de 12 años, muriendo pacíficamente mientras dormía en el gallinero especial que Diego le había construido en la nueva casa familiar. Fue enterrado bajo el mezquite donde Diego solía descansar durante sus días, trabajando en los campos, con una pequeña placa que decía: Relámpago, campeón, amigo, salvador. La historia del niño campesino que le pidió a Canelo que entrenara a su gallo se convirtió en leyenda en Jalisco. Padres se la contaban a sus hijos como prueba de que los sueños, por más extraños que parezcan, pueden hacerse realidad con trabajo duro, creatividad y un poco de ayuda inesperada. Diego eventualmente abrió su propia escuela de entrenamiento, no para galos y peló, sino para enseñar a niños pobres sobre disciplina, estrategia y superación personal usando las lecciones que aprendió de Canelo. La llamó Academia Relámpago,
y Canelo fue el padrino de inauguración guay cada mañana. Cuando Diego escuchaba el canto de los gallos al amanecer, recordaba a ese niño desesperado que caminó 15 kilómetros bajo el sol abrasador con una idea loca y un gallo moribundo. Y sonreía sabiendo que a veces las ideas más locas son las que cambian el mundo, un pequeño milagro a la vez. Pero la historia que parecía haber terminado con un final feliz apenas comenzaba a revelar su verdadero impacto. La noche después de la victoria en el torneo, Diego no pudo dormir. Se sentó fuera del pequeño hotel donde don Fernando lo había alojado, con Relámpago descansando en una jaula a su lado, y contó el dinero del premio una y otra vez. No podía creer que fuera real 100,000 pesos. Era más dinero del que su familia había visto junta en toda su vida. Al amanecer, Canelo apareció inesperadamente. ¿No puedes dormir, campeón?, preguntó, sentándose junto a Diego en los escalones. Diego negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Es que, señor Canelo, tengo miedo de despertar y que todo esto haya sido un sueño, miedo de volver a casa y no saber qué hacer con todo esto. Canelo puso su mano en el hombro del niño. Ese miedo es bueno, Diego, significa que entiendes la responsabilidad. Pero déjame contarte algo que nadie sabe. Cuando gané mi primera pelea importante, lloré toda la noche. No de alegría, sino de terror. Terror de fallarle a mi familia, a mi gente. ¿Sabes qué me salvó? Diego lo miró expectante. Entender que no estaba solo. Y tú tampoco lo estás. Canelo sacó su teléfono. He estado haciendo algunas llamadas. Hay un contador, amigo mío, que te ayudará a administrar el dinero. Un doctor que revisará a tu familia sin costo. Y pausó para efecto. Un equipo de televisión que quiere documentar tu regreso a casa. La historia de Relámpago va a inspirar a miles de niños como tú. El regreso a Santa María del Río fue algo sacado de una película. Todo el pueblo, incluso aquellos que se habían burlado de Diego, estaban esperando en la entrada. Habían colgado papel picado entre las casas, y los mariachis que don Roberto había contratado tocaban el rey. Pero Diego solo tenía ojos para 3 personas, su madre y sus hermanos. Parados frente a su pequeña casa, Elena corrió hacia su hijo, abrazándolo con una fuerza que parecía querer confirmar que era real. No dijo nada por largos minutos. Solo lloró contra su hombro mientras María y José se unían al abrazo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Tu padre estaría tan orgulloso. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios. Primero, Diego insistió en que la familia se mudara temporalmente con su tía en el pueblo mientras renovaban su casa. No sería una mansión, pero tendría lo esencial en agua corriente, electricidad, techos que no gotearan y ventanas que cerraran apropiadamente. La historia de Relámpago había capturado no solo la atención nacional, sino internacional. Un día, llegó una carta de una organización de bienestar animal de Estados Unidos, preocupados por promover peleas de gallos. Diego, con la ayuda de su nueva maestra, había vuelto a la escuela como prometió. Escribió una respuesta que se volvería famosa. Entiendo su preocupación, y la comparto. No elegí las peleas de gallos por crueldad, sino por desesperación. Era la única opción que conocía. Pero gracias a Relámpago y al señor Canelo, aprendí que hay mejores caminos. Por eso Relámpago solo peleará 5 veces más. Solo contra oponentes selectos y con reglas estrictas de seguridad. Después, se retirará para vivir la vida que merece. Y yo usaré lo que gané para asegurar que ningún niño de mi pueblo tenga que tomar decisiones tan desesperadas como la mía. La carta fue publicada en periódicos de todo el mundo, y las donaciones comenzaron a llegar. No solo dinero, sino libros, útiles escolares y ofertas de becas. Diego, aconsejado por el equipo que Canelo había organizado, estableció un fondo. Community. Parte del dinero de cada pelea de Relámpago iría a este fondo para ayudar a otras familias necesitadas del pueblo. A las 5 peleas finales de Relámpago se convirtieron en eventos nacionales. Cada una fue transmitida por televisión, con comentaristas analizando la estrategia única del gallo. Veterinarios estaban presentes para asegurar el bienestar de los animales. Las reglas fueron modificadas para detener las peleas antes de que hubiera daños graves. Relámpago ganó todas 5, cada victoria más impresionante que la anterior. La última pelea fue especial. Fue contra Samurai, un gallo japonés traído específicamente para enfrentar a Relámpago. El dueño, un empresario de Tokio, había visto los videos y quería probar que su método tradicional de entrenamiento era superior. La pelea se realizó en la Arena México, generalmente reservada para la lucha libre. 15,000 personas compraron boletos con las ganancias destinadas a construir una escuela en Santa María del Río. En esa noche, Relámpago demostró todo lo que había aprendido. No fue solo una pelea, fue una exhibición de arte marcial aviar. Cuando ganó, con un movimiento que combinaba todo lo que Canelo le había enseñado, la arena entera se puso de pie en una ovación que duró 10 minutos. El empresario japonés
Lejos de estar molesto, se inclinó ante Diego y Relámpago, reconociendo la superioridad de su método. Su gallo, dijo en español cuidadoso, ha cambiado todo lo que creíamos saber. Gracias por la lección. Diego inclinó la cabeza respetuosamente, sosteniendo a Relámpago, que parecía entender la solemnidad del momento. Las 15.000 personas en la Arena México se pusieron de pie en una ovación atronadora que duró eternos minutos esa noche, mientras Diego abrazaba a su madre y hermanos en su casa renovada de Santa María del Río, con Relámpago descansando tranquilamente en su nuevo gallinero. Supo que habían logrado lo imposible. No solo habían escapado de la pobreza, sino que habían inspirado a toda una nación a creer que con determinación, creatividad y un poco de ayuda inesperada, cualquier sueño, por más descabellado que parezca, puede hacerse realidad en años. Después, cuando le preguntaban sobre su historia, Diego simplemente sonreía y decía: a un niño desesperado, Angalo moribundó, y un campeón que creyó en nosotros. Eso fue todo lo que necesitamos para cambiar nuestro destino. Y Relámpago, que vivió felizmente hasta los 12 años, rodeado del amor de la familia que ayudó a salvar, se convirtió en leyenda no por las peleas que ganó, sino por demostrar que a veces los milagros más grandes vienen con plumas. El fin.